La historia, como el mar, a veces guarda silencio para volver a empezar. Cuando la narradora vuelve a hablar, Dano sabe con exactitud desde dónde lo hace. Su voz conserva un temblor que no le pertenece. No está segura de si sigue contando la vida de Eva Santoro o si solo repite lo que ella dejó grabado. Nadie volvió a ver a Eva después de la cinta A19. Pero en la radio pública, muchas semanas más tarde, llegó un paquete sellado sin remite, con el logotipo borroneado por la humedad. Dentro, una carpeta manchada de sal y 3 cintas numeradas. A veintena y 1, a veintena y 2. Las entregaron al director de archivo, quien, sin saber qué hacer, las guardó en un cajón. Afirmó que contenían ruido blanco, pero eso no era del todo cierto. Las 3 cintas tenían la misma duración, 17 minutos exactos. La última, A22, terminaba con una respiración entrecortada que no coincidía con la de Eva, y una frase que parecía dirigida a la narradora. Ya sabes quién eres. Eva Santoro había documentado todo: los experimentos, las ubicaciones, los nombres tachados, incluso las muertes que nunca se registraron. Pero en ninguno de esos papeles había una explicación sobre cómo se habían fundido realidad y grabación. Solo una teoría marginal escrita con letra temblorosa en el margen de una hoja. El oído no distingue entre dentro y fuera. Cuando una voz se repite lo suficiente, el cerebro la adopta. Esa idea se repitió tanto en la mente de la narradora que terminó oliendo a verdad. Meses después, la redacción de 8FM sufrió una inundación mínima. Un tanque de agua roto, los sótanos anegados. Nada grave, salvo que entre los archivos dañados apareció una base de datos oculta, etiquetada como Proyecto Ondas Alcúzar 2000. Dentro, grabaciones de entrevistas a presuntos participantes del experimento. Las voces se oían distantes, afectadas por el paso del tiempo, pero cada una respondía a la misma pregunta formulada por otra mujer, fuera de micrófono. ¿Qué oyes cuando cierras los ojos? Y las respuestas formaban una secuencia inquietante. Agua. Mi madre. Mi nombre. Una mujer que me llama. Ruido. Nada. En la entrevista número 11, la mujer del micrófono decía con voz clara: Eva Santoro. Y la entrevistada respondía exactamente lo mismo. Ahí comenzó la segunda fase del experimento. Aunque nadie pudo confirmarlo oficialmente, los audios sugerían que Eva no era solo la investigadora, sino también el sujeto de prueba. Ese día, decidió grabarse dentro de un tanque de inmersión. Los técnicos advirtieron que permanecería aislada en agua salina por 40 minutos para observar la expansión acústica del recuerdo. El registro se corta a los 36 minutos. Lo demás es silencio. Sin embargo, el espectro digital muestra una forma curiosa, una curva constante, como si alguien siguiera respirando bajo el ruido. Y cada vez que la narradora repite este dato, siente que la forma de onda responde, una vibración breve, un reflejo mínimo que parece decir sí. A partir de ese punto, la narradora ya no distingue cuándo habla de Eva y cuándo habla de sí misma. Describe fotografías que nadie vio, documentos que solo existen un instante antes de disolverse en la grabadora, recuerdos que llegan con olores y ruidos de fondo. Dice que Eva tenía la costumbre de cerrar la ventana antes de encender el magnetófono para evitar interferencia, y que cada vez que lo hacía, el mundo afuera se apagaba un poco. Que en esas sesiones grabó más de lo permitido, que la resonancia de su voz acabó mezclándose con la de los otros sujetos. Porque la memoria sonora, descubrió tarde, no es un lugar, es un contagio. Ahora quedan solo fragmentos, restos de una investigación incompleta, pero cada testimonio tiene la misma textura. Las voces siguen apareciendo en nuevos dispositivos, como si la marea tecnológica las arrastrara de un sitio a otro. Algunos periodistas aseguran haber encontrado archivos de audio donde se escucha nítidamente a una mujer susurrar un nombre y luego guardar silencio. Otros juran que el propio sistema de edición produce interferencias cada vez que alguien menciona a Eva Santoro.
Nadie lo admite en público, pero en la sala de control dejaron de usar grabadoras de cinta. Dicen que, por alguna razón, se resetean a los 3 minutos 18 segundos. Siempre. La narradora abre, por fin, un documento propio. Empieza a transcribir lo que recuerda de los audios, pero al hacerlo, percibe que las palabras ya están escritas. Frases que no tecleó aparecen solas. Una de ellas, repetida cada 8 líneas. La voz cuenta lo que aún no ocurrió. Entonces comprende el principio del experimento. Las voces no grababan el pasado, sino el futuro inmediato, la fracción del tiempo que tarda la percepción en volverse recuerdo. El agua era solo el medio de almacenamiento. Lo que estaba en juego era la frontera de la conciencia. Eva, al grabarse, había abierto un bucle entre su mente y su eco, y la narradora, al contarla, seguía reproduciendo ese bucle. Empieza a revisar los registros de A20 a A22. En A20, una respiración. En A21, un pulso cardíaco que se acelera. En A22, la voz de una mujer que repite fragmentos del inicio, como si lo narrara desde el fondo del agua. El mismo tono, las mismas palabras. Una reconstrucción casi perfecta de lo que la narradora dijo, excepto por una variación. En lugar de «nadie recuerda haber escuchado su voz», la frase inicial es «nadie recuerda haber sido ella». Esa mínima alteración revela lo esencial. No se trata ya de retomar la historia. Es la historia la que está retomando control. El archivo de seguridad de 8FM muestra la última actividad de la cuenta de Eva Santoro, una conexión anónima desde la costa, el día 14 de abril, exactamente 24 años después del cierre del experimento. El usuario subió un único archivo titulado A-0.wav, duración 000001, peso mínimo apenas unos kilobytes. Pero al reproducirlo, el sistema registra actividad durante más de una hora. Los técnicos dicen que el sonido se expande, que invade los canales mudos y los rellena. La narradora empieza a escuchar el archivo. Solo hay silencio, un silencio denso, casi táctil. Luego, una leve aspiración. Y una voz que la llama por su nombre. No Eva, sino el suyo propio. El que nunca había pronunciado en esta historia porque creía no tenerlo. Inés. La narradora se detiene. Reconoce el impulso involuntario de contestar, y al hacerlo siente que el silencio se disuelve en palabras. Todo alrededor parece parte del mismo audio. El cuarto, el escritorio, el aire, y comprende que Inés, ella, fue siempre la narradora asignada al proyecto original, encargada de registrar las voces, vigilar los niveles de frecuencia y después borrar su memoria. El documento hallado una semana más tarde lo confirma. Operadora Inés S. Encargada de registro vocal de Eva Santoro, fase 3. Supervisión psicológica post-inmersión pendiente. Nunca hubo seguimiento. La operadora dejó la sesión grabando y se marchó sin apagarla. Los investigadores pudieron probar que, a partir de ese momento, el magnetófono A0 entró en un ciclo autónomo de copia. Cada 18 días generaba una nueva grabación idéntica, con voz humana, distinta a todas las anteriores. En la última, registrada hace pocos meses, la voz dice, «Nosotras terminamos lo que empezamos». Inés lo entiende como una orden. Reproduce A0 una vez más y escucha su propio relato, palabra por palabra, narrado por alguien más. Una versión completa de esta misma serie. Cada frase se le adelanta unos segundos. Cada respiración suena más profunda, como tomada bajo el agua. No sabe si está recordando o repitiendo. Pero intuye que ese es el propósito final, cerrar el circuito. Por eso decide dejar hablado el último fragmento de la historia, el único que no aparece en ninguna cinta. Dice que Eva no murió ni se salvó, que simplemente cambió de medio. Que está suspendida en el eco, distribuida como señal residual en cada frecuencia que pronuncia su nombre. Que toda reproducción es una llamada y toda escucha, una respuesta. Y que si alguien oye algo en el silencio de fondo, lo mejor es no preguntar de dónde viene. La narradora sabe que al terminar esta grabación, completará el ciclo. También sabe que no hay otro modo de callar las voces. Respira hondo, y por primera vez le habla directamente al oyente. No busques las cintas, ya estás dentro de una.
Cada palabra que ahora repites mentalmente forma parte del registro. Así se propaga, escuchando. Y sonríe, con la serenidad de quien acepta una verdad demasiado honda para discutirla. No fue una historia de fantasmas, fue un archivo de conciencia. El tiempo se detiene unos segundos. Solo queda el rumor de fondo que da nombre al episodio. Ya no se distingue si procede del mar, del viento o de la respiración de alguien muy cerca del micrófono. La voz de Inés se disuelve lentamente hasta que esas 3 palabras finales flotan aisladas. Grabación cerrada. Por ahora. Corte invisible. Silencio prolongado. Luego, una pulsación. Un latido idéntico al principio de la serie, pero más lento, como si reanudara la cinta A1 desde el principio. Y entonces, una última voz, casi imperceptible, femenina, calmada, pronuncia lo inevitable. Grabando. Fin de... La voz en la cinta.